¿Qué tal? Bienvenidos, Palco a Debate. Le agradezco mucho su atención y su preferencia aquí en nuestra cita de domingos, 4 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana. El tema del día de hoy, los grandes, así nada más. Mucha gente señala, dice y hasta pontifica en el sentido de este es el deportista más grande de todos los tiempos. Pero ¿podemos comparar a Dan Marino con Tom Brady? Y a su vez, ¿podemos comparar a Tom Brady con Mohamed Ali? ¿O qué le parece comparar a Sugar Ray Leonard con el Canelo Álvarez, si usted me pone alguno? Ayrton Senna da Silva, el gran dominador del automovilismo, hay quien dice que Schumacher, en fin. Pero ¿podemos comparar a Ayrton Senna da Silva probablemente con Roger Clemens? Este es el tema del día de hoy. ¿Cuáles son los parámetros y esa chocante costumbre de estar comparando que si Maradona, que si Pelé, que Cristiano Ronaldo? Este es pues nuestro tema, los grandes. Acompáñenos. Y bueno, pues vamos adelante, el programa Los Grandes promete pues un buen encuentro y esperemos que sea un buen encuentro de ideas. Y bueno, vamos a presentar a nuestro panel del día de hoy, Ricardo Bravo, médico especialista en medicina deportiva, estudioso del fútbol americano, analista en Claro Sport. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí una vez más platicando en esta mesa de deportes, esta vez de los mejores mexicanos, de los mejores internacionales, en donde podrían quedar también los mexicanos junto con los internacionales. Cuestión de ver. Vamos a ver hasta dónde nos da esto, porque es un tema muy, pero muy largo. Y bueno, pues Alejandro Reyes, bienvenido una vez más, periodista deportivo en varios medios y director de comunicación por mucho tiempo en la CONADE. Alex, otra vez bienvenido. Al contrario, Alfredo, muchas gracias, saludos a todos. Pues mire, el deporte es un tema apasionante, ¿no? Y las comparaciones, ahora en tu entrada lo decías, es imposible no hacerlas. Yo creo que, como periodistas, creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutar a cada atleta. Ya después vendrán las comparaciones, pero saber disfrutar las capacidades es un punto que a mí en lo personal me gusta mucho. Bueno, pues Alex Reyes ya dio su conclusión y el programa todavía no comienza. Vamos a ver si le hacemos cambiar de opinión. Ahora sí que de 3 contra 1. Y nos acompaña también el otro gran analista, estudioso de NFL, del béisbol de Grandes Ligas, del básquetbol, estudioso del deporte. Traes el deporte en las venas. Ricardo Pasquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo, Tocayo, Alex? Tenemos un programa muy completo y yo creo que gran parte de la discusión que va a haber va la percepción que cada quien tiene de algún otro deporte, ¿no? ¿Qué tan difícil es este deporte? ¿Qué tan fácil es este deporte? Va un poco por ahí también la percepción que tiene cada quien. Bueno, abriríamos con la primera pregunta. El que dice, si querés, el que quiere ser muy ambicioso y dice, este es el más grande deportista de todos los tiempos. O este es el deportista más completo. O nadie ha habido en el fútbol como Maradona, como Pelé, o como tal, ¿no? O les diría yo que para mí, una de las grandes aberraciones que yo vi en los 100 años del América, saludos americanistas, es dejarle a la gente que decida quiénes son los mejores jugadores históricos. ¿Y cuáles ganaron? Pues los que han visto de 20 años o de 10 años a la fecha. No puede ser que Rubén Sambueza, que jugó, que te gustó, 2 temporadas con la América, 3, de los cuales lo expulsaron una y media completa. Pues entonces, este es el tema. ¿Se podría comparar, Ricardo Bravo, a deportistas de diferentes especialidades y en un tema que fuera objetivo, quitándole subjetividad a esto? No, definitivamente no. Aquí yo creo que es más importante el contexto donde logran sus hazañas, porque a fin de cuentas vamos a ver las hazañas de los atletas. Yo traigo un atleta por ahí escondido que no quiero sacar todavía, pero lo voy a poner a consideración. Pero dentro de este tema, de lo que tú dices, comparar es muy difícil y me parece que es hasta ingrato comparar a los atletas. Por deportes, un beisbolista no lo podemos comparar con un futbolista. Un Baby Ruth no podemos compararlo con Pelé porque los dos fueron extraordinarios dominadores de su deporte y ya. Pero no uno mejor que otro, es muy difícil. El atletismo es la base de todos los deportes, es decir, todo empieza y termina en el atletismo. Por lo tanto, podríamos decir que los grandes atletas de todos los tiempos tendrían que ser los campeones del decatlón. Bob Mathias, por ejemplo, ¿no? Johnson, en fin, aquellos grandes que peleaban por ser el... Y que cambió hace poco de Bruce Jenner,
que ahora ya no es Sí, Bruce claro, Jenner, ahora es campeón en los Kate Jenner. 70s, claro. Pero podría ser si utilizaran, pero se me hace una medida demasiado simple, Alex. Híjoles, la verdad es que es un tema complejo. O sea, no hay duda que es muy difícil encontrar. Yo traté de hacer la lista cuando planeamos el programa por resultados, por legado y por todo el entorno que generó a su alrededor. Entonces, habrá algunos que no fueron exprofeso los mejores atletas de su deporte, pero que alrededor generaron toda una inercia para ser ganadores, ¿no? Entonces, pues es un tema bien interesante. Yo también traigo algunos nombres escondidos como Ricardo. A lo mejor coincidiremos por allí en algunos, pero yo sí creo que no tiene ningún sentido comparar deportistas de un deporte con otro. Yo deporte con deporte. Y bueno, pues Ricardo, esto nos podría abrir el abanico y podría también meter el tema subjetivo que tú señalabas al principio y me gustaría que te explayaras más. Depende del deporte que a ti te gusta. A lo mejor tú eres indiferente al esgrima y en esgrima hay un atleta superdotado que apareció por ahí, que los ensartó a todos así, a todos los de los juegos y los levantó, ¿no? Como salchichas. 100%. Yo creo que hay dos cosas importantes y yo no estoy de acuerdo en esta casa con ustedes dos. Yo creo que sí se puede comparar primero por el deporte en el que se juega. Es decir, un NFL, grandes ligas, a lo mejor se puede jugar en 8, 10, 15 países cuando mucho. Claro. Un fútbol se juega en 150 países. Entonces yo creo que sí puede ser una comparación de lo difícil que es una contra otro. Y luego viene la parte de la percepción. Pues, de mi punto de vista, por ejemplo, igual Tiger Woods tiene un poquito más de mérito que Federer. Porque para mí el golf es una disciplina deportiva un poco más que nos exige un poquito más a comparación al tenis. Entonces yo creo que sí se puede comparar ahí mi punto de vista. Tuve la fortuna hace muchos años, bueno, no tantos, de platicar con Pelé, he tenido varias oportunidades, pero hubo una ocasión en que le hice una pregunta, estábamos en la Torre Eiffel de Francia, y no es por, pero era alrededor del Mundial del 98. Y la pregunta que yo le hice fue, y que no se le hice yo directamente, sino otro periodista que estaba ahí, ¿te consideras el mejor jugador de todos los tiempos? Y Pelé se ve que le han hecho esa pregunta 1.344.000 veces. Y me contestó, pero te la voy a responder. Cuando yo aparecí y era muy joven, me comparaban con Di Stéfano. Y muchos de ahí no habían escuchado quién era Di Stéfano. Y Di Stéfano fue tan grande en su tiempo en Europa como Pelé lo fue en América. Sí. Después con los mundiales Pelé, bueno, pudo resolver. Después me compararon con Cruyff y Beckenbauer. Después me han comparado con Maradona. Ahora me comparan con Zinedine Zidane. Y me dijo con mi nombre, Alfredo, saca la conclusión. Fíjate qué respuesta de Pelé. Al final de cuentas que ahí está, al que casi no vimos, al que tenemos muy pocas películas. En esa época, que también después platicando con Pelé me dijo, la razón por la que nosotros pudimos ser más grandes todavía, y me lo dijo así, fue que no había televisión. Entonces a nosotros no nos juzgaban cada semana. Nos juzgaban cuando llegaba una película y alguien decía, allá en Europa hay un tal Di Stéfano. Y perdón que me extienda antes de irnos a la pausa para comenzar. Hay un tal Di Stéfano que es el líder del Real Madrid, pero el Real Madrid y el Santos no se enfrentaban. Y cuando pudieron enfrentarse en un campeonato mundial, hay leyendas, la de 1962, que no se transmitían en directo a México, se transmitían creo que un día después los partidos y venían en videotape, todo eso. En el mismo grupo quedamos México, Checoslovaquia, Brasil, España. Y dice mi papá fue a ese mundial y me platicaba, fuimos a ver a Pelé contra Di Stéfano. En el partido España contra Brasil, Di Stéfano estaba lesionado y Pelé lo acababan de lesionar. No hubo un partido en donde se compararan. Yo, Cristiano Ronaldo y Messi, pues, un miércoles de cada 15 días se enfrentan. Este sería, pues, otro de los temas. Lo que tú señalabas, Ricardo, el contexto y el tiempo. Y esto qué nos podría... Pero, sin embargo, juegan el mismo deporte. Definitivamente, o sea, uno es tan bueno como el otro en ese caso. O sea, no es que este sea mejor. Pelé a mí me parece uno de los grandes atletas, no atletas, deportistas del mundo, porque se conoce en todo el mundo. Y lo que hizo en el fútbol y lo que sigue haciendo en pro del fútbol me parece que es muy bueno. Aquí no podría haber una comparación con Di Stéfano porque Di Stéfano no hace eso.
o algunos otros futbolistas en ese caso. Ahí te voy a contradecir. Di Stéfano hacía lo mismo y lo mismo que Pelé. Eran dos magos del balón. Di Stéfano en Europa y Pelé en América y no llegaron a enfrentarse. Y Pelé nunca quiso ir a jugar a Europa. El que sí jugó un rato y por discriminación lo regresaron fue Didi, que era el mediocampista que trabajaba con Pelé a ojos cerrados, uno del Botafogo y otro del Santos. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos todavía... Yo les dejo esto en el tintero porque vamos a empezar, si les parece, a colocar nombres en la mesa y vamos a hacer análisis y probablemente en esos análisis van a surgir las comparaciones. Nos damos una pausa, regresamos. Y bueno, pues vamos a abrir ya con nombres. Dan Marino en la NFL es el quarterback de los números, el quarterback de la perfección, el quarterback al que tú le ponías el tiro al blanco y pasaban. Hay una anécdota en un juego de estrellas maravilloso en donde se jugaban $55,000 y todos. Él era el finalista, el último que iba a tirar un pase y te tiraban así como que fueran los defensivos, así unas cosas de madera. Y el único que le atinó al tiro al blanco fue Dan Marino. Se ganó aquel premio. Dan Marino llegó a un Super Bowl y lo perdió contra Joe Montana. ¿Quién es más importante para el fútbol americano? Te hago tu primera pregunta. ¿Dan Marino o Tom Brady? Yo creo que aquí no es tan apretada la discusión en cuestión de que sí, Marino yo creo que tiene el mejor brazo en la historia del fútbol americano, el más natural, pero Tom Brady por mucho el más ganador. 4 Super Bowls ganados, ha llegado a 6, 9 conferencias de la americana. Entonces, yo creo que aquí la discusión es 100% Tom Brady. A ver, estamos hablando de un juego conjunto. Sí. Los Delfines de Miami de Dan Marino, nunca, las defensivas los tenían nada más de anécdota, ¿no? Metías 40 puntos, te metían 50, ¿no? Ese es un tema. Entonces, es algo individual contra algo colectivo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Randy Johnson, en el béisbol, y te lo vuelvo a hacer a ti la pregunta, Randy Johnson, un dominador, un figurón, pero que no tiene anillos. ¿Y quién quieres? El que me pongas, Derek Jeter. Hijo, esa pregunta está muy buena. Yo creo que ahí le das el valor a la posición, ¿no? Al fin de cuentas es un pitcher contra un shortstop. Entonces, si me preguntas eso, yo soy Yankee de corazón, tú lo sabes, yo me iría por Derek Jeter. Pero yo creo que al final de cuentas un pitcher es más importante para un equipo. Entonces, esa pregunta puede ser de los dos lados. Y que se está mordiendo la boca, sí, es el del fútbol americano, Ricardo Bravo. Te vuelvo a hacer la misma pregunta, pero voy a incrementarla. Vamos a resultados, de acuerdo. Aunque yo no estoy de acuerdo. ¿Joe Montana o Terry Bradshaw? Joe Montana por lo que ganó. Super Bowls. El contexto en el que se da todo esto, la llegada de Montana, también es bien importante. Permíteme tantito. Terry Bradshaw y Joe Montana, pues los dos llenan su mano de anillos. Ok. Pero bueno, te pongo a Tom Brady en la tercia. Ahí va, tercia. Tom Brady. ¿Quién es el mejor? Tom Brady. ¿Por qué? Pues por el impacto que ha tenido mediático contra estos tres, porque estamos hablando de los tres. Contra estos tres, el impacto mediático le gana por mucho a Tom Brady por todo lo que ha hecho, a Montana y a Bradshaw, y además es un extraordinario quarterback. Alex Reyes, en su momento, Terry Bradshaw era el ídolo de ídolos. Hablando de los medios, porque apenas empezaba la televisión por cable en los 70s, en México nos llegaban los Acereros de Pittsburgh, los Vaqueros de Dallas, y Terry Bradshaw era el fenómeno junto con Roger Staubach. Nadie hablaba en la NFL más que de ellos dos y por eso Pittsburgh se hizo nacional. Sí, claro. Joe Montana se robó su época y apagó a Dan Marino a pesar de que los números eran de Dan Marino. Pero la frialdad de Joe Montana, el brazo de Joe Montana, el liderazgo de Joe Montana, hizo dominar. Entonces, aquí no es la parte mediática. A ver. No, es que además cada uno tuvo su época, ¿no? Terry Bradshaw 70, Joe Montana después, ahí compitiendo con Dan Marino. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra son los reyes de este siglo. Para mi gusto y coincido, para mí el mejor quarterback que ha existido en la NFL se llama Tom Brady, por la influencia que ha sido, por el liderazgo. Terry Bradshaw tenía una defensiva
quizá las mejores de la historia o cerquita de, ¿no? La famosa cortina. Joe Montana pues, era un genio y le fueron armando a un equipo y tenía el mejor receptor de la época y tenía el mejor corredor de la época. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, sin Tom Brady, nunca hubieran ganado un supertazón. Eso, mi opinión. No tiene a los mejores receptores, no tiene a los mejores corredores, no tiene a la... Bueno, el año pasado o hace unas temporadas tenía la mejor defensiva, pero yo creo que sin Tom Brady los Patriotas no hubieran ganado siquiera un supertazón. Puedo decir lo mismo de Joe Montana. Simplemente en el famoso drive contra Cincinnati, cuando les dejan el balón con un poquito más de 3 minutos en la yarda 8, y el coach Walsh, que ahora es analista, todos no festejen, es Joe Montana. Y sale Joe Montana y juntan el hoodie a la gente y les dice, oye, ¿viste ese? Creo que en la 8ª fila, si volteas para allá, hay un artista que yo creí que no iba a venir al partido. Y otros se quedan así. Luego les da de palmas y dice, vamos a jugar. Y él llama las señales, a mí se me enchina el cuerpo porque tuve la fortuna de estar ahí. Y tú podrías pensar en Jerry Rice, utilizó 7 diferentes. Y así como Tom Brady tiene 7 receptores diferentes de muchas yardas por temporada, así lo tenía Joe Montana, Ricardo. Sí, 100%, pero yo coincido contigo, Alex. En ese drive específicamente, Montana sale del famoso huddle, ¿no? Cuando empieza la jugada, voltea a ver a Taylor a un lado, voltea a ver a Rice al otro lado. Y si nos vamos con cuando uno de los drives de Tom Brady, cuando ganó contra Filadelfia o contra Carolina, volteaba a ver y decía, ¿a quién tengo al lado de mí? Seguramente hasta nos cuesta trabajo poner receptores en la mesa de esa época. Entonces, con quien jugó cada uno de estos mariscales de campo, sí fue mucho la influencia que tuvo. Pero ahí no le das crédito a Roger Craig. Y Roger Craig era el famoso corredor receptor, era sus pases de escape, sus válvulas, como lo tiene también Tom Brady 20 años después. Entonces, sí nos vamos por la inmediatez. Al que tenemos ahorita es Tom Brady, por lo tanto Tom Brady es el mejor. Porque además le suman los títulos. O sea, el deporte es talento y es triunfos. Perdón que te interrumpa, los títulos de Montana también son de la mano. Sin duda, pero hoy Tom Brady tiene 5. No hay nadie más ganador que Tom Brady. Y Tom Brady, no sé si hay otro jugador de los Patriotas que tenga los 5. Pero le estamos hablando de resultados de un juego conjunto en donde estamos tratando de extraer a una figura, Ricardo. Sí. Yo sí creo que Joe Montana, de estos, y mi decisión final es Joe Montana. Yo vi jugar a Joe Montana, vi también a Dan Marino, vi a todos estos. El tema de Joe Montana es que tú lo veías dentro y fuera de la cancha, era un lord, pero Tom Brady no. Tom Brady ha hecho chavitos al lado, cuando va caminando, los empuja, yo lo he visto. No ha dado entrevistas en algunas cosas. Yo sé que eso a lo mejor no cuenta, pero el aspecto humano del atleta, ahí tiene que ver, algo tiene que ver definitivamente. El aspecto, mira, perdón. El tema de los balones ponchados. A ver, perdón que te Eso interrumpa. lo voy a seguir. O sea, ya salió un enemigo de Tom Brady, no un favorecedor de Joe Watt. Cuando Joe Montana llegó a la liga dijeron, Joe Watt, Joe Montana. Y un día que entrevisté a Joe Montana, y ahorita se valen las anécdotas, estábamos en Cancún, él llegó, conseguimos la entrevista, y se sienta y muy profesional me dice 15 minutos, perfecto. Y cuando nos sentamos y estaba él acomodándose, me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Así como diciendo, bueno, pues ok. Y le digo, 1981, Jim Plunkett, quarterback titular de los 49ers, partido contra los Vaqueros de Dallas. El que le recogía los balones a Jim Plunkett para que entrenara se llama Joe Montana. Entonces me dijo, you know. Y empezamos a platicar de estas cosas y yo le dije, Joe Who. Entonces dijo, yo me tuve que hacer mi nombre. Y luego me dijo otra cosa. Tuve la ventaja de venir de una universidad chica porque entonces no tenía yo tanta presión. Y también hicimos a los 49ers que venían de ser perdedores. Es decir, son reflexiones. Yo te diría, si vamos a hacer esto de los niños y de todo esto, pues olvídense de la comparación Maradona-Pelé. Claro. No existe. Sí. Maradona-Lionel Messi, no existe. Si es que vamos a poner esa parte. Ahora, estamos buscando al atleta más grande. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, les voy a poner uno en la mesa. Se llama Bob Hayes. Bob Hayes ganó medalla de oro, 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. El 4% y el 100. Fue el primero que corrió en los Juegos Olímpicos a 10 segundos flat cuando no había todavía el tartán.
2 años después, los Vaqueros de Dallas se lo llevan como receptor abierto, como wide receiver, ¿no? Se lo llevan. Y ahí jugó más de 10 temporadas. Es el único deportista que está en 2 salones de la fama diferentes. En el del atletismo y en el de la NFL. ¿Quién es más atleta? Digo, Hablen. Esa es una buena pregunta porque también ha habido varios deportistas que han hecho muy bien en 2 disciplinas. ¿Se acuerdan muy bien de Bo Jackson? Deion Sanders, jugó para los Yankees también. Salón de la Fama, a lo mejor el mejor defensivo de la historia puede ser. Entonces, Ricardo, en una disciplina, 2 medallas de oro. Y en la otra, Salón de la Fama y anillo del Super Bowl. Que no nos acordemos de él porque pasó en los años 60, principios de los 70, esta es otra cosa. Es cuestión del tiempo que castiga la inmediatez en la que vivimos en el deporte. Pero si les parece, tenemos más de estas después de la pausa. Y bueno, estamos de regreso y estos son los parámetros, es decir, poco a poco vamos abriendo el abanico. Y entonces ya salió el tema de que también cuenta mucho, o podría contar para el criterio de Ricardo Bravo, el tema del aspecto fuera de la cancha, el aspecto humano, ¿no? Que si sacaste a Tom Brady por la duda de que hubiera un balón desinflado y porque le hizo hacia un niño en un autógrafo, bueno, Maradona ni podría estar parado en ningún lugar, ¿no? Pero ahí está. Y por el otro lado, ver que lo que Alex Reyes está señalando mucho es que sea un deporte que se vea o que se practique en muchos lugares. Por lo tanto, pues, jugadores de fútbol americano, ¿me dices que no traes ninguno? No traigo ninguno, o sea, en el sentido de que hay grandísimos jugadores, y ha habido desde... Pero en una lista de 10 yo no puse a ningún jugador de fútbol americano. Sí puse de béisbol y quizá hay la contradicción porque la influencia de Babe Ruth, para mi gusto, a nivel mundial, no la tiene ningún jugador de ninguna época del fútbol americano. Pero ahora que decías de Bob Hayes, yo te pondría, por ejemplo, a Paavo Nurmi, finlandés volador de principios del siglo pasado. Ganó 9 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Nunca perdió una prueba de 10,000 metros en su carrera. Paavo Nurmi le ocurre lo mismo que a Emil Satopek, la locomotora checa. Sí, sí, claro. Y también lo traigo a Emil Satopek, por cierto. Con el finlandés volador. Pero además, corría el 5,000, a los 2 días el 10,000, y todavía Paavo Nurmi dijo, ¿y por qué no me echo un maratón? Es decir, eran atletas de esa gran madera. Pero yo me iría entonces más atrás. Entonces, ahorita se me ocurre. Entonces tendríamos que poner a Jim Thorpe. El primer gran multimedallista de los 908, 920, por ahí, al que el Comité Olímpico Internacional hizo escarnio. ¿Por qué? Porque había un representante del Comité Olímpico de los Estados Unidos que se llamaba Avery Brundage, que después fue presidente del Comité Olímpico Internacional, que decía que la gente que estuviera de extracción obrera solamente podría boxear. Eso decía Avery Brundage en aquel tiempo. El tema, para cerrar con Jim Thorpe. Jim Thorpe gana el decatlón, gana el pentatlón, era un natural, piel roja, con lo cual, siendo piel roja, era discriminado en los Estados Unidos. Y cobraba $50 por jugar fines de semana fútbol americano profesional con aquellos equipos de los 20. Le quitaron las medallas. Terminó corriendo en circos contra caballos. Y hasta que llegó Juan Antonio Samaranch, le devolvió a sus nietos las medallas de Jim Thorpe. Y por eso a lo mejor Jim Thorpe no aparece mucho. Pero es un atleta tan completo como los que me acabas de decir. Sin duda alguna, Bueno, sin duda. Si estamos en eso, voy a irme ahora contigo, Ricardo. Mariano Rivera, Roger Clemens, Sandy Koufax. Con Sandy Koufax, en los años 60, para las grandes ligas es el mejor lanzador zurdo de todos los tiempos. Para la comunidad judía, el brazo izquierdo de Dios, porque él se negó a lanzar en un Yom Kippur, pero se comprometió a tirar 3 juegos y tiró 3 juegos de 9 entradas a partir de eso. Si yo te pongo a ellos, que son pitchers, tú pondrías, ya te conozco, dirías Nolan Ryan, Greg Maddux, ponme un pitcher del calibre de estos, pero Mira, ciérrate a uno.
Quiero dar un dato muy importante que muy poca gente sabe. Y van a decir, bueno, pero Babe Ruth, se le conoce como el bateo, ¿no? Pero Babe Ruth tuvo 2 temporadas con el famoso ERA, ¿no? Que es el promedio de carreras de abajo de 2, conectando más de 30 home runs. Perdón que te interrumpa, estás hablando del Babe Ruth pitcher, Pitcher. pero el famoso es Babe Ruth hitero, jonronero. Sí, pero poca gente sabe que era de las 2 y en 2 años fue el mejor pitcher de la liga y el mejor bateador de la liga. Y curioso, pero la gente lo conoce más por la maldición. Sí. La maldición de Babe Ruth se da cuando el dueño de los Medias Rojas de Boston, que ponía obras de teatro en Nueva York, se le acabó el dinero y el presidente de los Yankees de Nueva York, el dueño, le dijo con su puro aquí, dame a Babe Ruth y yo te presto el dinero. Ok, va para allá. Sí. Y entonces dejaron de ganar los Medias Rojas hasta hace... Hasta el 2004 creo que fue. Bueno, entonces, la maldición de Babe Ruth sin que supieras qué es. Sí. Es decir, te costaría, ya estamos hablando de un solo deporte, te está costando mucho trabajo en el béisbol, que es tu deporte, te está costando mucho trabajo, porque tampoco te mencioné a Nolan Ryan, para que no se me olvide, ni a Randy Johnson, por ejemplo. Sí, Randy Johnson conocidísimo desde, obviamente, zurdo, ¿no? Cómo lanzaba desde la parte de abajo, desde ahí sacaba de onda a los bateadores. Pues sí ha habido grandísimos pitchers, Greg Maddux, obviamente, Mariano Rivera, ¿qué se dice? Pero yo creo que vale más un inicial a un relevista, a fin de cuentas. Ricardo. Pues hablan de pitchers y de todo esto que yo creo que Fernando Valenzuela fue mucho mejor en 2 sentidos. Uno, como pitcher y todo eso, fue extraordinario cómo impacta en la liga. Y una más, es el único pitcher que ha alcanzado a llenar más veces los estadios que todos estos que tú dijiste y que tú dijiste, Alfredo, acá, ahorita mismo. Ahora sí que permíteme, YouTube llena más estadios que Nolan Ryan, pero como pitcher, como números, como lanzadores, si Fernando Valenzuela no ha habido en México otro como él, pero arriba de él hay muchos. Muchos, me refiero 20 fácilmente. Que hayan Fácil. causado ese impacto. Roger Clemens, simplemente, en donde Nolan Ryan. Sí, Nolan Nolan Ryan, Ryan. simplemente, Nolan Ryan. Había 3 equipos que se peleaban, que cuando fuera al Salón de la Fama dijera, es de aquí, pero como es tejano se fue con los Astros. Es decir, sí hay que han impactado en el béisbol, tanto ahora. ¿Qué hizo Fernando Valenzuela? Mis respetos, la Fernandomanía, y trajo a la comunidad latina de regreso. Y otra cosa, trajo el factor identidad junto con resultados. No lo han metido al Salón de la Fama del béisbol, mucho por discriminación y mucho también porque los americanos están enamorados de estos pitches que les acabo de mencionar. Pero arriba de Fernando, yo te diría que por un gran pedazo, por longevidad, no me dejarás mentir, Randy Johnson, Roger Clemens, Nolan Ryan. Sí, claro. Yo coincido 100% contigo. Yo creo que hay 15, 20 o hasta 30 lanzadores mejores que Fernando. Digo, no me malentiendan, de los mejores, yo creo que el mejor por mucho pelotero mexicano en la historia, por mucho. Tuvo 2 o 3 años muy buenos, sobre todo. En el 81, 85, 86 fueron grandes años para Fernando, pero sí lo superan 20 o 30 lanzadores. Yo te diría, no fue longevo en las grandes ligas. Y no fue longevo porque se lo acabaron, porque lo exprimieron, porque estaba en la transición de lanzar el mayor número de entradas posibles contra los relevistas. Otro que no fue longevo y que es el mejor zurdo de la historia es Sandy Koufax. Cada vez que sale un pitcher zurdo, inmediatamente lo comparan con Sandy Koufax. Es de inmediato. Y no hace mucho, en una cena que dio el presidente Obama en el año de su salida, el año anterior, estaba la comunidad judía y el presidente Obama señaló a Sandy Koufax y le dijo, es un ejemplo para los niños, eres un ejemplo. Hacíamos muchas cosas parecidas. Entonces paró Koufax, que era corto de palabras, se dice, yo tiraba con la izquierda, dijo Obama, solo que yo no la llegaba al montículo, ¿no? Entonces, al único que bromeó así es él. Es un ícono y es un pitcher, ahí está, fíjate qué difícil. Pero te la voy a poner más difícil, especialista en béisbol, Ricardo Pasquel. Marianito Rivera. A esa lista. Hijo, qué difícil.
otra vez Yankee de corazón. Mariano Rivera empieza no siendo el que hacía los salvamentos. Mariano Rivera empieza con Yankees, entraba por ahí de la sexta, séptima, entraba hacia un inning y se iba. En ese entonces el Salvador era John Wetland. Y empiezan a detectar los Yankees a Rivera y dicen, bueno, vente de nuestro closer. Pero básicamente era una entrada. O sea, a la octava se acababa el partido. Entraba Mariano Rivera y prácticamente se acababa el partido, pero lanzaba una entrada. Pero una cosa es que te digan, vas a tirar esta semana, aquí te toca, vas a tirar el martes. Y otra cosa es que estés sentado en el dugout y que te digan, oye, vamos ganando 4-3, nos pusieron 3 en base, no tenemos ningún out, es la 9ª entrada, toma la pelota, sálvanos. Y que seas 15 años así, ese es un tema. Pero antes de irnos a la pausa, voy a cambiar giro de 180 grados. Y eso de 180 grados, bueno, vamos a arrancarlo de una vez. Ahora sí, va que vuela. LeBron James, Michael Jordan. Bueno, ahí yo creo que, esta es una muy buena pregunta. Para mí Jordan es el mejor deportista de la historia. Sin duda, no solamente por lo que hace en el básquetbol, sino porque Jordan cambia la industria deportiva al 100%. O sea, cambia la industria. Atletas como Derek Jeter, atletas como Tom Brady, llegan a usar marcas del famoso Air Jordan. Ellos traen sus mangas aquí, de Jordan, sus zapatos. O sea, otros deportes idolatrizan a Michael Jordan y usan hasta su vestimenta. Y si nos ponemos en esta, les voy a poner en la mesa, a lo que nos vamos a la pausa, eso mismo ha hecho Cristiano Ronaldo en el fútbol. Exactamente eso. El seguimiento, la inmediatez, los resultados, más otros resultados. A Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, los juzgas cada miércoles, cada sábado, cada miércoles, los ves hasta con lupa. Y sin embargo, han influido de esa manera. Pero yo te diría más a fondo, Michael Jordan, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo. El común denominador es lo atletas que son. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos. Y bueno, estamos de regreso, interesante el tema y seguramente usted allá en casa estará sacando sus propias conclusiones. Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan. 3 personajes que tienen como común denominador ser un gran atleta. Eso es cierto, Usain Bolt es un atleta explosivo, lo que otros entregan en 40 kilómetros, él lo entrega en 100 metros. Cristiano Ronaldo tiene un arranque impresionante, alguien decía en un estudio, es que si Cristiano Ronaldo hubiera sido atleta y supiera arrancar, estaría peleando con los velocistas. Y de Michael Jordan es impresionante su capacidad atlética, cómo se fue, nos quitó desafortunadamente ese par de años que se fue con los Medias Blancas a pegar cuadrangulares a las sucursales menores, cuando nos debió entregar esos números y ahorita no le alcanzaría a nadie. Ese es un tema. Ahora, no hay forma de distinguirlos porque están así, los 3 cada uno en su papel, ¿no? Yo creo algo muy interesante, de lo que tú dices, los 3 son dominantes de su deporte. Dominaron su deporte. Michael Jordan en su momento fue el máximo jugador de básquetbol. Perdón que te interrumpa, los 3 son atletas impresionantes. No sé si Ronaldo sea porque lo puedes poner en una pista de atletismo si es rápido, pero atleta completo, es buen futbolista. Hay un estudio que señala que el atleta más completo de la última década se apellida Ronaldo y se llama Cristiano. El atleta, como cuerpo de atleta, como preocupación para ser atleta, como su capacidad para brincar, como su capacidad para reaccionar, como sus reflejos, como su capacidad para cabecear, como sus sprints. Hay un video en donde está el sprint y tú ves él corriendo 70 metros para alcanzar un contragolpe y estás viendo cómo, si no hubiera sido por la arrancada, pues se hubiera metido entre los finalistas de alguna de estas grandes pruebas. Michael Jordan es también un gran atleta, un hombre de una agilidad impresionante. ¿Quién brinca como Jordan? ¿O quién corre como Jordan? ¿O quién tiene esos reflejos? Y lo mismo podremos decir de Usain Bolt como gran atleta, como cuerpo de atleta, como su estructura, que no es porque te dormiste y apareció, sino porque se trabajó. Entonces, entiendo
que tú eres necio al decir que cada uno en su especialidad. Pero aquí te estoy mostrando 3 grandes atletas. Estoy completamente de acuerdo. Pones a correr a Ronaldo y va, ok, puede ganar algunos hits. Puedes poner a Usain Bolt a chutar penalties y a pegarle a la pelota y seguro que también se va a llevar a varios. O sea, en ese sentido, no podemos compararlos, ok. No, me estás contestando que el América puede ganar o perder. No, yo te No. estoy diciendo como atletas y casos concretos. Te estoy diciendo, Pero me dijiste, Ronaldo podría correr y podría haber ganado. no, yo no dije podría. Yo te dije, en un sprint que hace Ronaldo para alcanzar un contragolpe, y ahí está, comparado con después de la arrancada, en un hit de una de estas pruebas de la Liga del Diamante, se hubiera podido meter entre los finalistas. Es decir, con el tiempo que hizo en 60 metros. Y no está para eso, está para otras cosas. Sí, sí. Y Jordan lo tienes como un gran atleta también en todas estas cosas donde tiene que ver la flexibilidad, la capacidad del cuerpo, todo esto. No es que lo pongas a jugar, entonces ponlos a jugar dominó y ahí todos salen así. No, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero entonces, ¿quién es mejor de todos estos? Como no nos estamos poniendo de acuerdo, dime quién es para ti tu atleta ese que es que traes escondido en la página, ¿qué? Esa que tienes con En la Rosita. Para mí este es un atleta que dominó no nada más su deporte, dominó otros campos. dinos quién es. Se llama Bruce Lee. Bruce Lee. Era un estupendo atleta. Piénsenlo verdaderamente. Era un actor de cine, era un filósofo, escribió, era doctor en ciencias y además inventó un arte marcial y le dio una dimensión diferente a las artes marciales chinas en el cine a través de sus películas y a través de su contacto de la pulgada con el puño. A mí me parece un dominante no nada más de su deporte y del deporte. Entonces, en muchos sentidos. te contradices en todos los demás principios cuando yo te digo y tú minimizas a Cristiano Ronaldo que no puede correr un hit, que el otro no puede hacer. Pues entonces vamos a traer aquí a Rambo también. Pero esos son de la mitología, este sí es de verdad. Bueno, pues Igual que Rocky. pero Cristiano Ronaldo, Ese es de verdad. Usain Bolt, Michael Jordan. Para ver, ¿tú cuál traías? Yo dentro de la lista, ya te decía, Emil Satopek, Pavo Nurmi, Nadia Comaneci. Para mi gusto, una de las mejores atletas de la historia. Y la otra, Yelena Isinbayeva. 28 récords mundiales en salto de pértiga, medallas de oro en Juegos Olímpicos Mundiales. Para mí, una mujer fuera de serie. Y pues ahí traía otras. La escuela de Yelena Isinbayeva es la misma de Sergei Bubka. Sergei Bubka fue el dominador del salto con garrocha una década como lo hizo Isinbayeva. ¿Cuál era el secreto de Sergei Bubka? Que en ese momento era Unión Soviética. Yo recuerdo bien cuando le toca la transición y cuando en los Juegos de 88 se lleva una bandera de Ucrania y dices, ¿esa bandera azul y amarilla de qué es? ¿Sí? ¿Cuál era? Él decía, yo rompo mi récord y ya me detengo. Claro. Y a la siguiente reunión, y me dan mi dinero, a la siguiente reunión, 1 centímetro más, en vez de aventarse. Y lo mismo hacía Yelena Isinbayeva, pero los dos, totalmente de acuerdo, dominaron su deporte. Ricardo. Yo creo que ahí, Alex, más que nada son atletas. O sea, se puede diferenciar atleta y deportista, yo creo, ¿no? Un deportista puede ser más Roger Federer o Tiger Woods o Cristiano Ronaldo, Messi, que millones de gente lo practican. Y yo creo que los Juegos Olímpicos es más atleta, es más el que brinca, el más rápido, es el más fuerte, no necesariamente es el más deportista. Perdón. Carl Lewis. Es que el velocista más grande de todos los tiempos es Usain Bolt. Sí. Ganó más medallas que Carl Lewis. Sí. Pero Carl Lewis ganó en las mismas de Usain Bolt, más el salto largo. Y si no ganó más medallas, fue porque el presidente Carter y su boicot cacahuatero a los Juegos Olímpicos de Moscú nos impidió ver esos números que sí los tiene Usain Bolt. La grandeza de Usain Bolt está en ser un deportista absolutamente limpio y el que más pruebas le hicieron durante los últimos 10 años. Pero entonces, como atleta de atletismo completo, pues ahí está. Jesse Owens, tú lo decías al principio del programa, único atleta en la historia en ganar 4 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. Las de velocidad y salto de longitud también. Pues eso lo superó con creces Carl Lewis. En unos Juegos Lo Olímpicos superó no. con creces, porque Carl Lewis En una edición. fue correcto, ahí te la compro. Pero desafortunadamente, cuando regresa Jesse Owens
y se acaba el tema porque hay mucha leyenda en el tema de que Hitler lo quiso saludar Sí, o no. sí. Eso ya fueron películas de después. En ese momento las ganó, regresó, había una gran discriminación en los Estados Unidos y terminó corriendo contra caballos. En cambio, Carl Lewis tuvo la ventaja de seguir su carrera y volverlo así, totalmente de acuerdo. Al final del camino, en eso es. Yo les pongo otro sobre la mesa. Ayrton Senna da Silva. Ay, pero está en un coche, nada más es así, meterle el acelerador y ponerle. Se necesita ser un gran atleta. Y además una mentalidad de hierro. Y además te estás jugando la vida por milímetros. Y además te impones a todos. Y además te ponen junto a otro casi tan bueno como tú y no te importa. Ya sé que me vas a decir, Ricardo Pasquel, y Michael Schumacher, y mi respuesta ya sé cuál va a ser. Michael Schumacher fue un abusivo. Porque si bien Ayrton Senna da Silva corría en el mejor auto, el McLaren Honda, pero él, no importa quién me pongan junto con un auto idéntico a mí. Michael Schumacher nos engañó a todos porque tenía la cláusula de veto. Y por esa razón tenía no a Rubens Barrichello, sino a Rubiño. Y no a Felipe Massa, sino a Felipiño, que todavía está por ahí. No aceptó a Montoya, no aceptó a Häkkinen, no aceptó a ninguno que le pudiera hacer sombra. Esa sería la diferencia. Pero estos son auténticos atletas. Oye, el duelo con Alan Prost. Con Alan Prost. Ayrton Senna fue espectacular, ¿no? Sin duda alguna. Pero ¿por qué lo tuvimos? Porque tenían coches idénticos. Sí. Porque estaban ahí. Porque no se dejaban de hablar y después salía, ¿no? Yo tendría grandes anécdotas de estas, como la de cuando en los Juegos Olímpicos, y voy a salir un poco del tema, en los Juegos Olímpicos de Moscú 80 vino el boicot del presidente Carter, el bloque occidental se sumó, los de la cortina de hierro, que son los países que eran del bloque comunista, asistieron, pero el país, un país con una democracia que tendríamos que copiar, que es Inglaterra, que es Gran Bretaña, dijo, ustedes son libres. Y fueron Steve Ovett y Sebastián Coe. Sebastián Coe es hoy el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Y fueron los dos porque uno tenía el título de los 800 metros y el otro tenía el de 1500. Y cuando se enfrentan, Steve Ovett quería ganarle a Sebastián Coe, no le importaban los demás. Y Sebastián Coe y Steve Ovett. Cada uno ganó la prueba del otro. Y cuando estaban en el podium, después de ganar, ya ahorita te ganaste el oro en mi prueba y yo me gané el oro en tu prueba, por primera vez se saludaron bien. Y dijeron, ¿qué tal si de aquí nos vamos a tomar una cerveza y ahora somos grandes amigos? Eso mismo ocurrió con Alan Prost y Ayrton Senna da Silva. Llegó a ser tan feroz la competencia que se salieron de equipos, se cambiaron de equipos y Senna aceptó al que quería. Ese para mí es un grande también, si colocamos estos, pero se nos han quedado muchos, pero muchos en el tintero para platicar acerca de esto. Esto nos da para otro programa. Conclusiones, Ricardo Bravo. Sí, definitivamente no se puede comparar a atletas. Son grandes seres humanos que han hecho cosas extraordinarias y van a quedar ahí en nuestra memoria. Quienes no los vimos estudiar es también muy apasionante sobre este tipo de hazañas del deporte. Todos quienes hayamos nombrado, todos quienes traemos en la lista, pues seguramente son grandes del deporte y la verdad, pues qué bueno que existe esto. Gracias. A ver, fue un buen tema porque además tenemos una baraja muy amplia y tenía razón Ricardo. Depende de lo que te guste, de lo que veas, de lo que leíste, de lo que de chavito tu papá o alguien de tu familia te mostró y te enseñó a ver. La verdad es que es un tema apasionante, pero seamos afortunados o somos afortunados porque hemos visto una gran cantidad de atletas maravillosos en muchos deportes. Creo que todos nos quedamos con muchos apuntes que queríamos platicar, pero algo que no tocamos el tema y es muy importante también, y no me van a dejar mentir, es la diferencia que hay hoy en día con el deportista o el atleta a los 40 o los 50. Es decir, la globalización lo que llevó a cabo fue que el atleta hoy en día es mucho más preparado, es un atleta 100%, cuando a lo mejor Pelé en su época, pues contra el que jugaba era la mitad era carpintero y la mitad era futbolista. Entonces, yo creo que como todo en la vida, hoy en día el atleta es más difícil destacar que hace 60, 70 años. Porque también tenemos las ciencias del deporte, la medicina del deporte, la tecnología del deporte. Si tú ves los zapatos con los que jugaba Pelé y el balón con una válvula que cuando le pegabas se te quedaba aquí marcado, es muy diferente a la tecnología que tenemos ahora. El atleta de tiempo completo, que además tú dices,
cuando vienen las famosas pretemporadas, pues trabajo de gimnasio, trabajo de aeróbico y ya después es la técnica. Pero fíjate, se nos quedó Roger Federer, se nos quedó Rafa Nadal, Sí. se nos quedó Pete Sampras, Michael Phelps, se nos quedó Michael Phelps, que es el que rompe el todos mejor. esos mitos que dice Ricardo, por una razón, porque que esa es una comparación que yo quería hacer con Mark Spitz. Mark Spitz se retira a los 22 porque le dicen que a los 25 todo nadador ya está fuera. Acaba. Y Michael, y me lo comentó a mí, pero fuera de micrófono en Río. Estaba frustrado de ver a Phelps llegando arriba de los 30 años y siendo el dominador. Pero tampoco hablamos de Mohamed Ali, Sí. tampoco hablamos de Sugar Ray Leonard. Es decir, se nos han quedado mucho en el tintero, lo cual quiere decir que nos da para un programa más adelante volver a sacar estos Y temas. destacar a los mexicanos también será importante. Se nos quedaron los mexicanos también, porque estamos hablando también de ese otro tema, porque también hay mitos muy grandes en cuanto al deporte mexicano y que si este es mejor que el otro y el otro acá, y no vemos tampoco, y entonces si los de taekwondo son mejores que los de tiro con arco, y si los de tiro con arco con los de acá, y ¿cómo los vamos a medir? ¿Por medallas, por resultados, por mundiales? ¿Por qué los vamos a medir? ¿Quién es más? Hugo Sánchez, Rafa Márquez, fíjate todo lo que se nos quedó, pero en obvio del tiempo, pues será para 1 o 2 programas más adelante. Así que esto que comenzó con una charla de café auténticamente y lo traemos aquí con datos, que eso sería lo más importante. Ricardo Bravo, Alex Reyes, Gracias. Ricardo Pasquel, muchísimas gracias. Gracias a usted por su atención, por su preferencia y no se olvide nuestra cita semanal, 4 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, aquí, por la pantalla de Canal 11.